Este audiolibro revela un fascinante concepto que ha capturado la imaginación de científicos, filósofos y cineastas por igual: el misterio de los multiversos cuánticos. Imagina un vasto océano de posibilidades, donde cada ola representa un universo distinto. Pero, ¿qué es exactamente un multiverso y por qué es tan relevante en la física moderna? La idea de que existen múltiples universos puede parecer sacada de una novela de ciencia ficción, pero en realidad está respaldada por la investigación científica más avanzada. Los multiversos se basan en la premisa de que nuestro universo, el que conocemos y habitamos, podría ser solo uno de muchos. La noción de que cada decisión que tomamos puede dar lugar a un universo alternativo plantea preguntas intrigantes. ¿Qué pasaría si al tomar una ruta diferente en lugar de la habitual, se creara un universo donde esa elección fuera la clave para cambiar el curso de la historia? Cada acción, cada pensamiento, podría estar creando nuevas realidades en un vasto tejido de universos paralelos. Profundicemos en la relevancia de los multiversos en la física moderna. A medida que los científicos buscan comprender la naturaleza de la realidad, algunos han comenzado a considerar la posibilidad de que nuestro universo no sea el único. Esto no solo abre un abanico de posibilidades fascinantes, sino que también desafía nuestra comprensión de las leyes que rigen la existencia misma. ¿Cómo se relacionan nuestros actos cotidianos con la existencia de otros universos? Esta pregunta nos lleva a reconocer que nuestras vidas, aunque parezcan lineales, podrían estar entrelazadas con innumerables realidades. Cuando hablamos de multiversos, es esencial mencionar la mecánica cuántica, la rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas. Este campo revolucionario ha demostrado que las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para la noción de universos paralelos? Cada vez que una decisión se presenta, como en un juego de azar, las probabilidades se multiplican, creando un escenario donde cada resultado posible se manifiesta en una realidad diferente. En la física moderna, los multiversos no son solo una idea abstracta, son una consecuencia de teorías que buscan explicar fenómenos que parecen incomprensibles en una sola realidad. La teoría de cuerdas, por ejemplo, sugiere que existen dimensiones adicionales más allá de las que percibimos. ¿Y si en esas dimensiones se encuentran otros universos, cada uno con sus propias leyes físicas y realidades? Imaginar esta posibilidad nos lleva a cuestionar la esencia de lo que consideramos como real. La idea de los multiversos también toca aspectos filosóficos profundos. Si cada decisión crea un nuevo camino en la vasta red de realidades, ¿qué significa eso para nuestra libre albedrío? ¿Estamos realmente eligiendo? ¿O simplemente seguimos un camino que ya está predeterminado en un universo alternativo? Estas preguntas no solo son intrigantes, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra existencia y el significado de nuestras elecciones. A medida que avanzamos en la exploración del misterio de los multiversos cuánticos, nos encontramos con otras preguntas fascinantes. ¿Cómo se interconectan estos universos? ¿Podemos, de alguna manera, viajar entre ellos? La ciencia ficción ha abordado este tema de diversas maneras, pero en la realidad, los científicos están empezando a concebir experimentos que podrían ofrecer pistas sobre la existencia de estos universos paralelos y cómo podrían interactuar con el nuestro. Una de las preguntas más intrigantes es si podemos, de alguna manera, observar o detectar la existencia de otros universos. La observación es fundamental en la mecánica cuántica y, sorprendentemente, podría ser la clave para descubrir estos mundos alternativos. Pero, ¿cómo se puede observar algo que no está dentro de nuestra realidad? Este enigma se convierte en un desafío para la ciencia y nos invita a abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades. Algunas teorías sugieren que, aunque nuestros sentidos no puedan percibir otros universos, sus efectos podrían manifestarse en nuestro propio universo. Esto podría explicar ciertas anomalías en nuestras observaciones del cosmos. Así, la búsqueda de un entendimiento más profundo de los multiversos también puede llevarnos a redescubrir lo que creemos saber acerca de nuestro propio universo. La idea de los multiversos también resuena en la cultura popular. Desde películas y libros hasta videojuegos, la noción de realidades paralelas ha sido explorada de múltiples formas. Estas representaciones nos muestran que el concepto no solo es fascinante desde el punto de vista científico,
sino que también toca aspectos emocionales de la experiencia humana. La curiosidad por lo desconocido y la posibilidad de otras vidas y realidades atrae a millones. Mientras avanzamos en la exploración del misterio de los multiversos cuánticos, nos encontramos ante un panorama lleno de interrogantes. ¿Es posible que algún día seamos capaces de cruzar el umbral entre estos universos? La búsqueda de respuestas nos lleva a un viaje emocionante, donde la ciencia y la imaginación se entrelazan, desafiándonos a repensar lo que conocemos sobre la existencia. Así, los multiversos no son solo un tema de debate científico, son un espejo en el que reflejamos nuestros sueños, miedos y aspiraciones. La idea de que hay un universo donde todo es posible nos invita a explorar no solo la física, sino también nuestra propia humanidad. Al final del día, ¿no es esto lo que todos buscamos? Un sentido de pertenencia en un vasto cosmos lleno de posibilidades. La mecánica cuántica es un fascinante viaje a través de los misterios de la naturaleza, donde las reglas del mundo subatómico parecen desafiar nuestro sentido común. Pero, ¿qué es exactamente la mecánica cuántica? En términos simples, es la rama de la física que estudia cómo funcionan las partículas más pequeñas del universo, como electrones y fotones. Estos diminutos componentes son los ladrillos fundamentales de toda la materia, y aunque no podemos verlos a simple vista, su comportamiento tiene un impacto profundo en el mundo que nos rodea. Para entender la mecánica cuántica, es crucial reconocer que este campo de estudio se basa en principios que, a menudo, son tan extraños que resultan difíciles de aceptar. Por ejemplo, un concepto clave es la dualidad onda-partícula. Esto significa que las partículas pueden comportarse como si fueran ondas, y viceversa. Imagina lanzar una piedra al agua. Las ondas que se forman en la superficie del agua son similares a cómo las partículas pueden extenderse y comportarse de manera no lineal. Así, en el mundo cuántico, una partícula puede estar en varios lugares al mismo tiempo, algo que desafía nuestra intuición. Una pregunta intrigante es, ¿cómo puede una partícula estar en dos lugares a la vez? La respuesta se encuentra en el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no podemos conocer simultáneamente la posición y la velocidad exactas de una partícula. Cuanto más precisamente intentamos medir una de estas propiedades, más incierta se vuelve la otra. Es como tratar de enfocar una cámara en movimiento. Si te concentras en un objeto en particular, el fondo se vuelve borroso. En el mundo cuántico, esta incertidumbre es la norma, no la excepción. Otro aspecto fascinante de la mecánica cuántica es el fenómeno del entrelazamiento. Cuando dos partículas están entrelazadas, lo que le sucede a una instantáneamente afecta a la otra, sin importar la distancia que las separa. Este fenómeno es tan sorprendente que Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Imagina que tienes dos dados perfectamente sincronizados. Si lanzas uno y sale un 6, el otro también mostrará un 6, sin importar si está a 1 metro o a 1000 kilómetros de distancia. Esta conexión instantánea plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y la información. A medida que profundizamos en las implicaciones de la mecánica cuántica, surge una pregunta fundamental. ¿Qué papel juega la observación en este mundo extraño? En la mecánica cuántica, la simple acción de observar una partícula puede alterar su comportamiento. Este fenómeno se conoce como colapso de la función de onda. Piensa en un juego de cartas. Cuando no miras las cartas, están en un estado de posibilidades, pero en el momento en que miras, la situación se define. Esta idea plantea un dilema filosófico. ¿Existe la realidad si no hay un observador? La mecánica cuántica no solo desafía nuestras nociones de realidad, sino que también ofrece una nueva forma de ver el universo. Al estudiar el comportamiento de las partículas subatómicas, los científicos han desarrollado un marco teórico que permite predecir fenómenos que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Por ejemplo, la tecnología moderna, como los láseres y los semiconductores, se basa en principios de mecánica cuántica. Así que, aunque la mecánica cuántica pueda parecer abstracta, sus aplicaciones son tangibles y muy reales. En este contexto, es natural preguntarse, ¿cómo se relaciona todo esto con la teoría del multiverso? La mecánica cuántica sugiere que, en cada intersección de decisiones y posibilidades, se crean diferentes realidades.
Cada elección que hacemos podría estar dando lugar a un universo distinto, donde las cosas se desarrollan de manera diferente. Esto abre un mundo de posibilidades y preguntas fascinantes sobre la naturaleza de nuestra existencia. La mecánica cuántica, con su asombroso repertorio de fenómenos, también ha inspirado a pensadores y filósofos a cuestionar la esencia de la realidad. Si las reglas del universo son tan distintas a lo que creemos, ¿cómo se ve afectada nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos? Este es un tema recurrente en debates filosóficos que nos llevan a reflexionar sobre la conciencia, la identidad y el libre albedrío. Es importante destacar que la mecánica cuántica no es solo un campo de estudio para físicos. Su impacto se extiende a otros campos del conocimiento, como la biología, la informática y la psicología. La forma en que entendemos el mundo a nivel cuántico puede influir en cómo conceptualizamos otros aspectos de la vida y la naturaleza. Es como si la mecánica cuántica nos brindara una nueva lente a través de la cual observar el universo. La belleza de la mecánica cuántica radica en su capacidad para inspirar curiosidad y asombro. Cada descubrimiento en este campo abre puertas a nuevas preguntas y misterios. A medida que nos adentramos en esta exploración, es fundamental mantener una mente abierta y dispuesta a aceptar que algunas de las respuestas pueden ser tan sorprendentes como el propio fenómeno que intentamos comprender. En resumen, la mecánica cuántica es una ventana a un mundo donde las reglas de la física convencional se desvanecen y surgen un sinfín de posibilidades. Nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a considerar que, tal vez, el universo sea un lugar mucho más complejo y fascinante de lo que jamás imaginamos. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos un poco más a desentrañar los misterios que nos rodean y a entender mejor nuestra propia existencia en este vasto e intrigante cosmos. Si estás disfrutando este viaje por el universo y quieres seguir explorando más misterios del cosmos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por ser parte de esta odisea espacial. La idea de que nuestro universo no es el único ha capturado la imaginación de científicos y soñadores por igual. ¿Qué tal si te dijera que podrías estar viviendo en un universo entre muchos, cada uno con diferentes realidades y posibilidades? Así es, la teoría del multiverso sugiere que existen innumerables universos, cada uno con sus propias leyes físicas y condiciones. Pero, ¿de dónde proviene esta fascinante noción? Desde la antigüedad. Los filósofos han especulado sobre la existencia de realidades alternativas. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando la física moderna comenzó a dar forma a estas ideas. La teoría del multiverso se fundamenta en varios conceptos científicos, y aunque pueda parecer descabellada, está respaldada por algunos de los pilares de la física contemporánea. En esencia, el multiverso se convierte en una extensión natural de algunas teorías ya aceptadas, como la mecánica cuántica y la cosmología del Big Bang. Imagina que lanzas un dado. Cada vez que lo haces, el resultado podría ser diferente. En el contexto de los multiversos, cada lanzamiento podría crear un nuevo universo en el que se manifiesta un resultado distinto. De esta manera, si decides lanzar el dado otra vez, estás dando vida a otra versión de ti mismo en un universo alternativo. Este concepto, aunque difícil de captar, es central para entender cómo funciona la teoría del multiverso. Uno de los modelos más populares que apoya la existencia de estos universos paralelos es la teoría inflacionaria. Según esta teoría, poco después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial. Esta expansión no fue uniforme, y algunas regiones del espacio se expandieron más que otras, creando burbujas que se convirtieron en universos independientes. Así, cada burbuja podría contener un universo diferente, con sus propias leyes y constantes físicas. ¿Te imaginas cuántos de estos universos podrían existir en un espacio infinito? Otra perspectiva interesante proviene de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. En lugar de que las partículas subatómicas elijan un resultado al ser observadas, esta interpretación sugiere que cada posible resultado realmente ocurre, pero en universos separados. Por ejemplo, si un electrón puede estar en dos lugares a la vez, en un universo está en un lugar, y en otro universo, en el otro.
Esta idea, aunque extraña, proporciona una explicación elegante para el comportamiento aparentemente aleatorio de las partículas cuánticas. A medida que profundizamos en las teorías del multiverso, encontramos la propuesta de que nuestro universo es solo uno de los muchos que forman un vasto multiverso. Algunos científicos sugieren que estos universos no solo son diferentes en términos de sus leyes físicas, sino que también pueden tener diferentes dimensiones, formas de vida y hasta realidades completamente ajenas a nuestra comprensión. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Si existen otros universos, ¿podrían albergar versiones de nosotros mismos? Quizás en uno de esos universos tomaste una decisión diferente en un momento crucial de tu vida y eso cambió el rumbo de tu existencia. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre el libre albedrío y la naturaleza de nuestras elecciones. Un aspecto fascinante de la teoría del multiverso es cómo se conecta con la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales. Si hay múltiples universos, entonces también podría haber múltiples respuestas a nuestras preguntas más profundas sobre la vida, la existencia y el universo. Esto plantea una serie de interrogantes sobre cuál es el verdadero propósito de nuestra realidad y si hay un orden subyacente que guía todo. Sin embargo, las implicaciones del multiverso no son solo filosóficas. La ciencia también se enfrenta a retos significativos al intentar probar la existencia de estos universos. Hasta ahora, no hay evidencia directa de otros universos, lo que plantea críticas sobre la validez de estas teorías. ¿Puede la ciencia aceptar algo que no se puede observar o medir? Es una pregunta que nos lleva a considerar los límites de nuestro conocimiento y comprensión. A pesar de estas críticas, la idea de los multiversos sigue siendo una rica fuente de inspiración. Desde la literatura hasta el cine, el concepto de universos paralelos ha sido explorado en innumerables formas. Películas como Avengers Endgame y series como Rick and Morty juegan con la noción de realidades alternativas, reflejando nuestro deseo de explorar lo desconocido y lo imposible. Las teorías del multiverso, aunque complejas, también nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de la realidad. ¿Es posible que nuestra vida cotidiana sea solo una fracción de lo que realmente existe? Tal vez, en algún rincón del vasto multiverso, hay una versión de ti que ha tomado decisiones diferentes, explorando caminos que nunca imaginaste. Esa posibilidad, aunque intrigante, también puede ser abrumadora. En el fondo, el estudio del multiverso nos desafía a ampliar nuestras mentes y considerar nuevas formas de pensar sobre el universo y nuestro lugar en él. Nos recuerda que, mientras más aprendemos, más preguntas surgen. ¿Qué más hay por descubrir en esta vasta y misteriosa realidad que llamamos hogar? La exploración de los multiversos no solo es un viaje hacia lo desconocido, sino también una invitación a cuestionar lo que creemos saber sobre la existencia misma. En el vasto universo de la cosmología, hay una pregunta que despierta más curiosidad que cualquier otra. ¿Qué ocurrió en el momento del Big Bang? Para muchos, este evento es el punto de partida de nuestro universo. Pero, ¿y si te dijera que podría haber más de un universo y que, en realidad, el Big Bang podría ser solo un capítulo en una saga mucho más grande? La idea de los multiversos se entrelaza con nuestra comprensión del cosmos, sugiriendo que lo que vemos y conocemos podría ser solo una fracción de la realidad. La cosmología, que estudia el origen y la evolución del universo, ha comenzado a abrir las puertas a posibilidades asombrosas. ¿Cómo se relacionan los multiversos con las teorías cosmológicas que hemos llegado a aceptar? Imagina el universo como un vasto océano, donde cada ola representa un universo diferente. Algunas de estas olas son pequeñas y efímeras, mientras que otras son enormes y poderosas. Así es como los cosmólogos empiezan a visualizar la idea de múltiples universos, como una serie de burbujas en el agua, cada una con sus propias características y leyes físicas. Pero, ¿cuál es la base de esta idea tan intrigante? La teoría inflacionaria, un concepto ampliamente aceptado en la cosmología moderna, sugiere que, justo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial. Este periodo de inflación podría haber dado lugar a la creación de múltiples burbujas, es decir, universos diferentes, cada uno con sus propias propiedades. En este contexto, el Big Bang no sería un evento aislado, sino un fenómeno recurrente a lo largo de un multiverso en constante expansión.
Al pensar en el Big Bang, podrías preguntarte, ¿por qué no solo hay un universo? La respuesta puede estar en la naturaleza misma de la física. Las fluctuaciones cuánticas, que son cambios aleatorios a nivel subatómico, podrían haber dado lugar a diferentes universos, cada uno con sus propias leyes y condiciones. En este sentido, cada universo podría estar gobernado por un conjunto diferente de reglas, lo que plantea la fascinante posibilidad de que existan realidades donde la gravedad, por ejemplo, es más fuerte o más débil que en nuestro propio universo. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que conocemos sobre la vida y la existencia? Si cada universo tiene sus propias reglas, podríamos estar en un universo donde la vida es posible, mientras que en otros simplemente no podría existir. Esta idea plantea preguntas filosóficas profundas. Si hay infinitos universos, ¿significa eso que cada decisión que tomamos podría crear un nuevo universo en el que tomamos una decisión diferente? Este concepto de ramificación se convierte en un hilo conductor en el estudio de los multiversos. La cosmología también plantea la pregunta de si podemos alguna vez probar la existencia de estos otros universos. A medida que los científicos avanzan en su comprensión de la radiación cósmica de fondo y otros fenómenos, comienzan a buscar huellas que podrían evidenciar la existencia de estos universos paralelos. ¿Podríamos algún día capturar un vistazo a lo que hay más allá de nuestro universo observable? La respuesta sigue siendo incierta, pero la búsqueda de evidencia continúa. En este viaje por el cosmos, es fascinante pensar en cómo el Big Bang podría ser solo la puerta de entrada a un vasto multiverso. Cada universo podría tener su propia historia, sus propias estrellas y planetas, e incluso sus propias versiones de nosotros mismos. Esta noción nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y el espacio. Si existen otros universos, ¿significa eso que el tiempo es un concepto más flexible de lo que pensamos? ¿Podríamos viajar entre estos universos, o están tan separados que nunca podríamos cruzar sus fronteras? La idea de los multiversos también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la historia del universo. Si se acepta que existen múltiples universos, los científicos deben repensar cómo se formó el nuestro y cómo interactúan estas burbujas cósmicas. ¿Es posible que, en algún momento, un universo colisione con otro, creando un nuevo ciclo de existencia? Las posibilidades son casi infinitas. Además, la noción de múltiples universos nos lleva a cuestionar nuestra propia singularidad. Si hay otros universos, ¿somos realmente únicos? ¿O somos solo una de las muchas variaciones de la vida que existen en el multiverso? Esta pregunta desafía nuestras percepciones de identidad y existencia, y nos empuja a explorar nuestro lugar en la vasta complejidad del cosmos. Los multiversos también abren la puerta a un sinfín de posibilidades creativas. Desde la literatura hasta el cine, la idea de realidades paralelas ha inspirado innumerables obras. Mientras que en la ciencia ficción los personajes pueden cruzar entre universos, en la vida real, la física nos invita a imaginar lo inimaginable. La curiosidad humana y el deseo de entender el mundo que nos rodea son motores fundamentales que nos llevan a explorar estas fascinantes teorías. En resumen, la cosmología contemporánea no solo se ocupa del universo que conocemos, sino que también nos invita a contemplar lo que podría haber más allá. Los multiversos, con su rica variedad de posibilidades, nos desafían a repensar la realidad y nuestra propia existencia. Así, el Big Bang ya no es solo un evento aislado, sino el inicio de una historia cósmica mucho más compleja que puede abarcar infinitas realidades. Al explorar el multiverso, nos adentramos en los misterios del cosmos, donde cada respuesta genera nuevas preguntas, y donde la curiosidad humana sigue desafiando los límites de nuestro entendimiento. ¿Qué pasaría si te dijera que cada decisión que tomas podría crear un nuevo universo? La interpretación de muchos mundos, una de las teorías más fascinantes de la mecánica cuántica, plantea que cada vez que se presenta una elección, la realidad se bifurca en múltiples direcciones, dando lugar a una infinidad de universos paralelos. En este contexto, la idea de que cada uno de nosotros es el protagonista de una historia que se despliega en un sinfín de realidades puede resultar tanto intrigante como desconcertante. La mecánica cuántica, el área de la física que estudia las partículas más pequeñas del universo, nos ha enseñado que la realidad no es tan simple como parece.
En este mundo cuántico las cosas no son definitivas hasta que se observan. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué significa realmente observar? Imagina que estás en una habitación oscura y hay una caja en el centro. ¿Qué hay dentro? Sin abrirla, solo puedes especular, pero en el mundo cuántico, hasta que no abras la caja, podría haber múltiples posibilidades. Esta es la esencia de la interpretación de muchos mundos, donde cada posibilidad se convierte en una realidad en un universo diferente. Al pensar en esta interpretación, surgen más preguntas. ¿Qué pasaría si cada elección que hacemos en nuestra vida diaria se reflejara en la creación de un nuevo universo? Si decides estudiar un tema diferente en la universidad, ¿en qué otras realidades te habrías convertido en un experto en un campo completamente distinto? En este sentido, la interpretación de muchos mundos no solo redefine nuestra noción del universo, sino que también la de nuestras propias vidas. Veamos un ejemplo cotidiano. Imagina que tienes que elegir entre dos caminos en un parque. Si decides tomar el camino de la izquierda, en un universo alternativo, habrías tomado el camino de la derecha. Tal vez en ese universo alternativo descubras un tesoro escondido o, por el contrario, te enfrentas a un obstáculo inesperado. Cada elección, por pequeña que sea, da lugar a una ramificación infinita de resultados. Una de las implicaciones más intrigantes de esta teoría es la manera en que desafía nuestra comprensión del tiempo. En lugar de ver el tiempo como una línea recta, podríamos imaginarlo como un vasto árbol con ramas que se extienden en direcciones distintas. Cada rama representa una serie de decisiones que se bifurcan en diferentes realidades. ¿Cómo afectaría esto nuestra percepción de la vida y el destino? La idea de que cada acción puede llevar a un resultado completamente diferente puede ser tanto liberadora como aterradora. Además, pensemos en las paradojas que surgen con esta interpretación. Si cada elección crea un nuevo universo, ¿dónde queda la responsabilidad personal? Si en un universo decides hacer algo considerado malo, pero en otro tomas una decisión completamente diferente, ¿cómo se mide la moralidad en un contexto tan complejo? Esta reflexión nos lleva a cuestionar no solo la naturaleza de nuestras elecciones, sino también el concepto de culpa y redención. La interpretación de muchos mundos también se relaciona con la idea de la probabilidad. En el mundo cuántico, los eventos no son simplemente blancos o negros, sino que pueden tener múltiples resultados. ¿Qué significaría esto para nuestras vidas? Cada vez que tomamos una decisión, no solo estamos eligiendo un camino, también estamos dejando de lado infinitas posibilidades. Este enfoque puede hacernos sentir pequeños en el vasto universo, pero también nos recuerda el poder que tenemos al tomar decisiones. Algunos científicos y filósofos han debatido sobre la validez de esta interpretación. Mientras que algunos la consideran una forma intrigante de entender la mecánica cuántica, otros argumentan que carece de evidencia empírica. Aún así, la idea de que nuestras vidas podrían estar entrelazadas con múltiples realidades es un concepto que ha capturado la imaginación de muchos. ¿Cuántas versiones de nosotros mismos existen en esos universos paralelos? Imagina un artista que decide crear una obra maestra. En un universo, esa obra es aclamada y se convierte en un hito cultural. En otro universo, el mismo artista nunca se atreve a mostrar su trabajo y se queda en el anonimato. La diferencia entre estos dos resultados puede ser solo un momento de valentía o timidez. Este tipo de narrativas nos recuerda que, aunque nuestras vidas pueden parecer lineales, en el fondo son un tejido complejo de decisiones y resultados. La interpretación de muchos mundos también ha impactado la cultura popular. Desde películas hasta series de televisión, la idea de universos paralelos ha sido explorada de diversas maneras. Estas representaciones artísticas no solo entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la profundidad de nuestras decisiones diarias y las infinitas posibilidades que nos rodean. A medida que exploramos esta interpretación, es fundamental recordar que no se trata solo de una teoría abstracta. La idea de los multiversos puede cambiar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. ¿Estamos realmente solos en nuestras elecciones o nuestras decisiones resuenan en un vasto cosmos de posibilidades? La interpretación de muchos mundos nos desafía a considerar que cada acción y cada decisión tiene el potencial de crear algo nuevo y extraordinario.
Al final, reflexionar sobre la interpretación de muchos mundos es sumergirse en un océano de posibilidades. Nos invita a cuestionar la naturaleza de la realidad y a considerar cómo nuestras elecciones dan forma a nuestro destino. En un mundo donde cada decisión cuenta, ¿qué camino elegirás hoy? La respuesta podría ser más compleja de lo que imaginas. Y quizás, solo quizás, nos estamos aventurando en un viaje hacia un futuro lleno de realidades infinitas. La relatividad, una de las teorías más revolucionarias de la física, ofrece una nueva forma de entender el universo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta misma teoría podría abrir la puerta a la existencia de múltiples universos? Esto puede sonar como un concepto sacado de una película de ciencia ficción, pero en realidad hay conexiones sorprendentes entre la relatividad y la idea de los multiversos. Primero, pensemos en cómo Einstein revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Imagina que el espacio no es una simple extensión vacía, sino que se curva y se deforma. Esta curvatura es provocada por la masa de los objetos. Piensa en una cama elástica. Si colocas una bola pesada en el centro, la superficie se hunde y cualquier objeto más pequeño que se acerque será atraído hacia el centro. De la misma manera, los planetas y las estrellas influyen en el espacio a su alrededor, creando lo que llamamos gravedad. Ahora, imagina que hay más de una cama elástica en este vasto cosmos. La idea de que nuestro universo es solo uno de muchos se vuelve más intrigante. ¿Qué pasaría si existieran otros universos en diferentes dimensiones, cada uno con sus propias leyes de física? La relatividad sugiere que la estructura del espacio-tiempo no es fija, lo que abre la puerta a la posibilidad de que existan otros universos donde las reglas son completamente diferentes. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente realidad? Si consideramos la relatividad, la realidad no es la misma para todos. Dos observadores pueden experimentar eventos de manera diferente dependiendo de su velocidad y posición. Esto implica que cada observador puede tener su propia versión de la realidad. Si aplicamos esto al concepto de multiversos, podríamos imaginar que hay universos donde las condiciones iniciales del Big Bang fueron diferentes, lo que resultó en realidades completamente distintas. A menudo se menciona el término dimensiones paralelas. En la relatividad, las dimensiones no son solo tres. La teoría sugiere que podrían existir dimensiones adicionales que no percibimos. ¿Qué pasaría si estas dimensiones albergaran otros universos? Esto plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza del tiempo y el espacio. Si en un universo el tiempo avanza más rápido o más lento, ¿podríamos incluso comunicarnos entre esos universos? Una de las implicaciones más intrigantes de la relatividad es la dilatación del tiempo. En situaciones de gran gravedad como cerca de un agujero negro, el tiempo puede transcurrir más lentamente. ¿Qué significa esto en el contexto de los multiversos? Tal vez un universo pueda evolucionar de manera completamente diferente al nuestro simplemente por la variación en cómo experimentan el tiempo sus habitantes. La idea de los agujeros de gusano también juega un papel fascinante aquí. Estas son soluciones a las ecuaciones de Einstein que podrían conectar diferentes puntos en el espacio y el tiempo. Y si esos agujeros de gusano no solo conectan diferentes lugares en nuestro universo, sino que también pueden ser puertas hacia otros universos. La ciencia ficción a menudo explora esta posibilidad, pero la física teórica lo considera una posibilidad real. Cuando hablamos de multiversos y relatividad, no podemos ignorar la cuestión de la causalidad. En nuestro universo todo tiene un efecto y una causa, pero en un multiverso, las reglas pueden ser distintas. ¿Qué pasaría si las decisiones que tomamos en un universo tuvieran consecuencias en otros? Esto introduce un nivel de complejidad emocionante y desconcertante en nuestras vidas y decisiones. Además, la relatividad puede ayudarnos a entender cómo las leyes de la física pueden ser diferentes en otros universos. En nuestro universo, la gravedad es una fuerza dominante, pero en otro, tal vez sea el electromagnetismo el que lo rija. Esto nos lleva a preguntarnos, si las leyes son diferentes, ¿qué significa eso para la vida tal como la conocemos? ¿Existirían seres completamente distintos en esos universos? Reflexionemos sobre la conexión entre la relatividad y la cosmología. La cosmología estudia el origen y la evolución del universo.
Si consideramos que nuestro universo se expandió después del Big Bang, ¿qué ocurre con otros universos que pudieron haber surgido en diferentes condiciones? La relatividad nos permite explorar estas preguntas, sugiriendo que cada universo tiene su propia historia, su propio Big Bang y sus propias posibilidades. En este contexto, la noción de un multiverso no es solo una curiosidad teórica, sino una implicación directa de cómo entendemos la gravedad y la estructura del cosmos. Cada vez que miramos al cielo estrellado, podríamos estar viendo no solo nuestro universo, sino una multitud de otros, cada uno con sus propios secretos y maravillas. Por último, es esencial recordar que la relatividad no solo nos ofrece un marco para entender el cosmos, sino que también nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad. Si la relatividad apunta a la existencia de múltiples universos, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el vasto tejido del cosmos? La exploración de estas ideas no solo es una aventura científica, sino también una profunda reflexión filosófica que desafía nuestras creencias más arraigadas sobre la existencia. La mecánica cuántica es un mundo fascinante, lleno de sorpresas que desafían nuestra intuición. Pero, ¿qué papel juega la observación en este enigma? Para entenderlo, primero debemos adentrarnos en el concepto de que la realidad no es tan sólida como parece. En el mundo cuántico, las cosas no son siempre lo que parecen. Imagina que estás en un lugar donde las decisiones que tomas pueden cambiar el rumbo del universo. Esto es, de alguna manera, lo que ocurre en el reino de la mecánica cuántica. La famosa frase, un observador afecta lo observado, se convierte en una verdad fundamental. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Pensemos en un juego de dominó. Cuando empujas una ficha, no solo caen las demás, sino que cada una de ellas puede influir en el resultado del juego. En la mecánica cuántica, la observación actúa como esa primera ficha que inicia una cadena de eventos. Sin la observación, los resultados permanecen en un estado de probabilidad, como si las fichas estuvieran en un limbo entre caer y no caer. La idea del gato de Schrödinger, un experimento mental, ilustra esta noción de forma perfecta. Este gato, que está en una caja cerrada, puede estar vivo o muerto hasta que alguien abra la caja para mirar. La acción de mirar es lo que determina la realidad del gato. ¿Es posible que, al observar, estemos creando la realidad misma? Esta pregunta no es solo filosófica. Se convierte en un dilema que ha intrigado a físicos y pensadores por igual. La mecánica cuántica nos dice que, en el momento de la observación, todas las posibilidades colapsan en una sola realidad. Antes de mirar, hay una multitud de posibilidades, pero al abrir la caja, esa multiplicidad se convierte en una única opción. Este fenómeno se conoce como colapso de la función de onda. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Si cada observador influye en la realidad, ¿podríamos ser los arquitectos de nuestras propias experiencias? Pasemos a otro aspecto intrigante, la teoría de los multiversos. Si cada decisión que tomamos puede crear una nueva realidad, entonces, ¿no sería lógico pensar que existen múltiples versiones de nosotros mismos en diferentes universos? En uno, podrías ser un músico famoso, en otro, un astronauta. La observación en nuestra realidad particular podría estar creando un sinfín de realidades alternativas. ¿No es emocionante pensar que cada pequeño momento de elección podría estar dando vida a un nuevo universo? La importancia de la observación en la mecánica cuántica también plantea preguntas sobre el libre albedrío. Si nuestras decisiones están influenciadas por un universo en constante cambio, ¿somos realmente dueños de nuestras elecciones? O, por el contrario, ¿somos simplemente observadores de un espectáculo cuántico donde cada acto de mirar modifica el guión? Esta reflexión invita a replantear la naturaleza misma de la realidad. Imagina que estás en un juego de ajedrez. Cada movimiento que haces no solo afecta tu juego, sino que también puede abrir nuevas posibilidades para tu oponente. En la mecánica cuántica, cada observación es un movimiento que altera el estado del juego cósmico. Así, cada vez que observamos, estamos contribuyendo a la creación de nuestro universo. A medida que profundizamos en estos conceptos, nos encontramos con la idea de que la conciencia tiene un papel esencial. ¿Es la conciencia humana la que provoca el colapso de la función de onda?
Algunos científicos y filósofos sugieren que la simple percepción consciente establece las bases de nuestra realidad. Pero si esto es cierto, ¿qué significa para aquellas realidades que no podemos observar? ¿Existen universos que permanecen ocultos, esperando ser descubiertos? La relación entre la observación y los multiversos también nos lleva a la noción de que, en cada elección que hacemos, estamos creando un nuevo camino. Así como un río puede bifurcarse en múltiples corrientes, nuestras decisiones pueden ramificarse en diferentes realidades. Cada vez que tomamos un camino dentro de ese río, dejamos atrás otros posibles rumbos. ¿No es fascinante pensar que, en un universo paralelo, podríamos estar explorando uno de esos caminos alternativos? Sin embargo, esta idea de múltiples realidades plantea desafíos éticos y filosóficos. Si cada decisión crea un nuevo universo, entonces, ¿cómo debemos actuar en este mundo? La responsabilidad de nuestras acciones se magnifica en un contexto donde cada elección afecta no solo nuestra vida, sino también la de innumerables versiones de nosotros mismos en otros universos. La conciencia de que nuestras acciones pueden tener repercusiones en otros mundos puede ser tanto una carga como un alivio. En conclusión, la observación en la mecánica cuántica no solo es un acto pasivo, sino una herramienta activa que da forma a nuestra realidad. Nos lleva a cuestionar nuestro lugar en el vasto y misterioso universo. La interacción entre el observador y lo observado abre un panorama lleno de posibilidades y reflexiones. ¿Quiénes somos realmente en un universo donde cada mirada puede transformar el tejido mismo de la existencia? La exploración de esta pregunta no solo es un viaje científico, sino también un viaje hacia el autoconocimiento y la comprensión de nuestra propia realidad. La paradoja del gato de Schrödinger es una de las historias más fascinantes y desconcertantes que nos ofrece la mecánica cuántica. Imagina un gato encerrado en una caja, junto a un mecanismo que tiene un 50% de probabilidades de liberar un veneno mortal. Según la interpretación cuántica, hasta que abramos la caja y observemos al gato, este se encuentra en un estado de superposición. Está tanto vivo como muerto al mismo tiempo. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo puede algo estar en dos estados opuestos simultáneamente? La idea de que el gato puede estar vivo y muerto a la vez parece absurda, pero es un reflejo de cómo la mecánica cuántica desafía nuestra comprensión del mundo. Aquí es donde la noción de multiversos entra en juego. Si consideramos que cada posible resultado de un evento cuántico puede representar un universo diferente, podríamos imaginar que, al abrir la caja, no solo descubrimos el estado del gato, sino que también, en otro universo, el gato está muerto. Entonces, ¿cuántos mundos se crean en este proceso? La historia del gato de Schrödinger nos lleva a cuestionar la naturaleza de la realidad misma. En nuestro mundo cotidiano, las cosas parecen ser definitivas. Un objeto está en un lugar o en otro, una persona está viva o muerta. Sin embargo, en el mundo cuántico, las reglas son diferentes. La simple observación puede cambiar el resultado de un evento. Y eso plantea una pregunta intrigante. ¿Qué impacto tiene la observación en la existencia de otros universos? Imagina un río con dos corrientes. A medida que fluyes por él en cada bifurcación del camino, eliges una dirección. En un universo, decides ir a la izquierda, mientras que en otro, optas por la derecha. Cada decisión que tomas puede dar lugar a un nuevo universo. Esta es la base de la interpretación de muchos mundos, donde cada elección crea una nueva realidad. Pero, ¿es este concepto solo una teoría loca, o hay pruebas que lo respalden? Las paradojas cuánticas, como la del gato de Schrödinger, no solo son curiosidades teóricas, sino que tienen implicaciones profundas para cómo entendemos el universo. Si cada evento cuántico genera un nuevo universo, ¿significa eso que hay un número infinito de realidades coexistiendo en este mismo instante? La idea puede resultar desconcertante, pero también es fascinante. Si piensas en ello, cada pequeño momento de tu vida podría estar creando un nuevo universo. La conexión entre las paradojas cuánticas y la teoría del multiverso es un viaje a través de lo desconocido. Cada vez que un observador toma una decisión o mide un fenómeno cuántico, se produce una bifurcación en la realidad. Es como si cada uno de nosotros fuera un viajero en un vasto mar de posibilidades, donde cada elección nos lleva a una nueva orilla. Pero, ¿qué sucede con los universos que quedan atrás?
Aquí es donde la imaginación puede volar. Tal vez en un universo, el gato de Schrödinger ha encontrado una manera de escapar de la caja y vivir una vida plena, mientras que en otro, ha sucumbido al veneno. ¿Son estos universos completamente independientes o existe alguna forma de conexión entre ellos? ¿Podríamos, de alguna manera, llegar a visitar esos mundos alternativos? La ciencia ficción ha explorado estas ideas a fondo, presentándonos historias de viajes entre universos y encuentros con versiones alternativas de nosotros mismos. Sin embargo, en la realidad, la mecánica cuántica nos recuerda que las cosas no son tan simples. La observación juega un papel crucial, y esa interacción entre el observador y lo observado es lo que puede alterar la esencia de la realidad. Las paradojas cuánticas no solo son un campo de estudio para físicos, también son una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias decisiones y experiencias. Si cada acción que tomamos puede crear un nuevo universo, eso significa que nuestras vidas están llenas de potencialidades. Cada día, cada momento, podríamos estar eligiendo entre un sinfín de posibilidades. La pregunta que surge es, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la vida y el destino? ¿Estamos realmente eligiendo nuestro camino? ¿O somos simplemente observadores en un vasto escenario de multiversos? La verdad es que, aunque no tenemos respuestas definitivas, estas preguntas nos llevan a explorar la esencia de lo que significa ser humano en un universo lleno de misterios. En última instancia, las paradojas cuánticas y la teoría del multiverso son un recordatorio de que nuestras realidades pueden ser más complejas de lo que imaginamos. Podría ser que, en un universo paralelo, nuestras vidas estén tomando giros completamente diferentes, y si cada decisión que tomamos en este mundo resuena en otros mundos, la exploración de estas ideas puede ser tan emocionante como aterradora, pero también nos invita a reflexionar sobre la maravilla del cosmos y nuestro lugar en él. Así que, la próxima vez que pienses en la naturaleza de la realidad, recuerda al gato de Schrödinger. Su historia es más que una simple paradoja. Es un símbolo de la intrincada danza entre la observación y la existencia. En el vasto paisaje de los multiversos, cada uno de nosotros es un viajero, explorando caminos que quizás nunca lleguemos a conocer, pero que sin embargo son parte de la rica tapestría de la realidad misma. ¿Te has parado a pensar en cuántas historias surgen de la idea de que existen múltiples universos? Desde los cómics hasta las grandes producciones de cine, los multiversos han capturado la imaginación de escritores y creadores por generaciones. ¿Por qué esta noción es tan atractiva? La respuesta radica en su capacidad para ofrecer posibilidades infinitas, donde cada decisión que tomamos puede dar lugar a una nueva realidad. Cada película, cada libro y cada videojuego que explora esta temática nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y qué sería de nosotros en un universo alternativo. Un ejemplo icónico de esta fascinación es la serie de cómics de Marvel. Imagina un mundo donde Spider-Man no es Peter Parker, sino una versión alternativa que lleva una vida completamente diferente. En los cómics, el concepto de multiverso permite que los personajes interactúen con sus contrapartes de otras realidades, generando historias emocionantes y complejas. ¿Qué pasaría si cada elección que hacemos se desdoblara en un universo propio? Esta idea no solo es emocionante, sino que también nos lleva a cuestionar el significado de nuestras decisiones. El cine también ha abrazado la noción de los multiversos. Películas como Doctor Strange en el multiverso de la locura exploran cómo diferentes realidades pueden chocar y cómo los personajes deben navegar por estas complejidades. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde la magia es real y donde las decisiones de un solo individuo pueden alterar el destino de todo un universo? Esta narrativa no solo nos entretiene, sino que también nos invita a reflexionar sobre el poder que tenemos sobre nuestras propias vidas. En la literatura, los multiversos han sido utilizados como un recurso para explorar temas profundos de identidad y destino. En El hombre en el castillo de Philip K. Dick se presenta un mundo alternativo donde la historia ha tomado un rumbo diferente. Este enfoque nos invita a preguntarnos, ¿qué pasaría si la historia hubiera sido diferente? La literatura nos permite explorar esas preguntas sin límites, ofreciendo un espacio seguro para cuestionar la realidad que conocemos.
Los videojuegos también han capitalizado esta idea, ofreciendo a los jugadores la capacidad de tomar decisiones que impactan el mundo del juego. En títulos como The Legend of Zelda o Ocarina of Time, las decisiones del jugador pueden abrir diferentes caminos y resultados. Aquí, la experiencia interactiva de los multiversos se vuelve personal, ya que cada jugador vive su propia versión de la historia, creando una conexión única con el universo del juego. El concepto de multiverso también se extiende a la serie Rick y Morty, donde los personajes exploran infinitas realidades. Cada episodio plantea preguntas sobre el significado de la vida y las consecuencias de nuestras acciones. La serie se burla de la idea de que nuestras decisiones son insignificantes en el vasto esquema del multiverso, lo que nos lleva a considerar nuestra propia importancia en la realidad. ¿Estamos realmente a cargo de nuestras vidas? ¿O somos solo personajes en una historia mucho más grande? La influencia de los multiversos no se detiene en la ficción. También ha inspirado a científicos y filósofos a explorar cuestiones más profundas sobre la existencia y la naturaleza de la realidad. ¿Qué significa ser tú en un universo donde existen versiones alternativas de ti mismo? Esta pregunta ha desafiado nuestras nociones de identidad y ha abierto la puerta a debates fascinantes sobre la naturaleza del ser. Cuando hablamos de multiversos, también debemos mencionar cómo han impactado la cultura popular en general, desde canciones que evocan emociones sobre lo que podría haber sido hasta memes que juegan con la idea de realidades alternativas. El concepto ha permeado en todos los rincones de la creatividad. ¿Qué pasaría si, en un universo paralelo, la música de tu banda favorita nunca existió? Las posibilidades son infinitas y a menudo nos llevan a la nostalgia. La idea de los multiversos también provoca una pregunta intrigante. ¿Puede la ciencia ficción convertirse en realidad? Algunos científicos consideran que la existencia de multiversos podría ser una posibilidad, lo que hace que estas narrativas sean aún más fascinantes. Imagínate un futuro donde la exploración de realidades paralelas no es solo un tema de ficción, sino una realidad científica. ¿Cómo cambiaría eso nuestra comprensión del universo? Mientras exploramos estos conceptos, es importante reconocer el papel que desempeñan en nuestra vida cotidiana. Las historias de multiversos nos brindan una forma de entender y procesar nuestras propias experiencias. Nos permiten contemplar el efecto de nuestras decisiones y cómo podrían haberse desenvuelto en diferentes circunstancias. En este sentido, los multiversos no son solo un tema de entretenimiento, sino un espejo que refleja nuestras propias vidas y elecciones. A medida que seguimos adelante, es esencial recordar que la fascinación por los multiversos no es solo una cuestión de ciencia y ficción. Se trata de preguntas profundas sobre nuestro lugar en el cosmos y la naturaleza de la realidad misma. ¿Qué significa existir en un mar de infinitas posibilidades? A medida que los multiversos continúan siendo explorados en la cultura popular, seguiremos cuestionando y buscando respuestas a estas preguntas eternas. Así que la próxima vez que disfrutes de una película, un libro o un videojuego que explore el concepto de multiverso, tómate un momento para reflexionar sobre lo que te está diciendo. En última instancia, estas historias son más que entretenimiento, son una invitación a explorar la complejidad de nuestra existencia y las múltiples facetas de nuestras vidas. ¿Listo para sumergirte en la próxima historia que desafíe las fronteras de la realidad? La noción de multiversos no solo desafía nuestra comprensión científica del cosmos, sino que también invita a cuestionar nuestras creencias más profundas sobre la existencia y la realidad. ¿Qué ocurre cuando la ciencia y la filosofía se cruzan en este fascinante laberinto de posibilidades? La teoría del multiverso plantea preguntas que no solo tocan el ámbito de la física, sino que también nos llevan a un viaje introspectivo sobre el sentido de nuestra existencia. Comencemos a explorar una pregunta intrigante. Si existen múltiples universos, ¿qué significa esto para nuestra identidad? La idea de que cada decisión que tomamos podría dar lugar a un universo diferente, donde tomamos un camino alternativo, es tanto emocionante como perturbadora. Imagina un mundo donde decidiste no estudiar para un examen, y por ende, no aprobaste. En otro universo, elegiste estudiar y ahora eres un experto en tu campo. ¿Quién eres realmente en medio de tantas versiones de ti mismo? La filosofía se sumerge en el dilema de la identidad y la existencia.
Si hay infinitas versiones de nosotros en otros universos, ¿somos realmente únicos? Este cuestionamiento nos empuja a reflexionar sobre lo que significa ser yo. La singularidad de nuestra experiencia se vuelve más difusa cuando consideramos que, en un vasto multiverso, hay versiones de nosotros que han tomado decisiones completamente diferentes. Por otro lado, ¿qué ocurre con nuestras creencias? La ciencia ha demostrado ser un faro de verdad en muchos aspectos, pero también plantea interrogantes que la filosofía intenta desentrañar. Si los multiversos existen, la noción de un solo universo creado por un dios o una fuerza superior se vuelve más compleja. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se relacionan nuestras creencias espirituales con la idea de que hay infinitos universos y, por ende, infinitas realidades? Algunas tradiciones espirituales hablan de realidades paralelas y dimensiones alternativas, lo que sugiere que estas ideas no son tan ajenas a la filosofía como podríamos pensar. La teoría del multiverso podría, de alguna manera, ofrecer una justificación científica a conceptos que antes solo existían en el ámbito de la espiritualidad. Podría haber universos donde la reencarnación es una realidad, o donde las fuerzas del karma operan de manera diferente. A medida que exploramos estas posibilidades, surge otra pregunta. Si los multiversos son reales, ¿cómo afecta esto a nuestra moralidad? La ética se convierte en un campo de batalla donde nuestras decisiones pueden tener repercusiones en múltiples realidades. ¿Significa esto que nuestras elecciones son menos significativas? Si en otro universo yo elijo actuar de manera diferente, ¿eso diluye la responsabilidad de mis acciones en este universo? Además, la idea de que cada acción puede dar lugar a diferentes resultados también implica que nuestras experiencias de vida son, en cierto sentido, frágiles. Si en un universo hay un yo que vive una vida plena y feliz, mientras que en otro, el yo enfrenta adversidades extremas, ¿qué podemos aprender de ello? ¿Acaso nuestras luchas y triunfos son solo un eco de decisiones que se tomaron en otros lugares? La filosofía también nos invita a considerar el concepto de causalidad. Si hay múltiples universos, ¿qué papel juega la causalidad en nuestras vidas? Las decisiones que tomamos aquí pueden verse como una ramificación de un árbol inmenso, donde cada hoja representa una versión de nosotros en un universo diferente. Esto nos lleva a cuestionar si hay un propósito o dirección en nuestras vidas, o si simplemente estamos a merced de un vasto sistema de casualidades. La intersección entre ciencia y filosofía también nos lleva a reflexionar sobre el tiempo. En un multiverso, el tiempo podría ser percibido de maneras distintas. ¿Qué pasaría si la línea temporal que conocemos no es más que una de muchas? Esto abre la puerta a la posibilidad de que el pasado, el presente y el futuro coexistan en una red compleja de realidades interconectadas. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva sobre el arrepentimiento y el futuro? A medida que la ciencia avanza, la relación entre la física y la filosofía se vuelve cada vez más relevante. La mecánica cuántica ya ha desafiado muchas nociones preconcebidas sobre la realidad y la teoría del multiverso no es más que una extensión de esos desafíos. La ciencia no puede responder todas nuestras preguntas filosóficas, pero sí nos proporciona un marco para explorar lo desconocido. En conclusión, la teoría del multiverso no solo nos invita a considerar la existencia de múltiples realidades, sino que también nos enfrenta a preguntas profundas sobre la identidad, la ética y la espiritualidad. La ciencia y la filosofía, al entrelazarse, nos ofrecen una perspectiva más rica y compleja de nuestra existencia. En este vasto tapiz de universos, cada hilo cuenta una historia única, y tal vez, al explorar estas narrativas, podamos encontrar un significado más profundo en nuestras propias vidas. La búsqueda de respuestas continúa, y cada interrogante nos acerca un paso más a entender la naturaleza de nuestra realidad. ¿Es posible que la existencia de múltiples universos abra la puerta a los viajes en el tiempo? Esta pregunta ha fascinado a científicos, filósofos y soñadores a lo largo de la historia. En un mundo donde la ciencia ficción se encuentra cada vez más cerca de la realidad, la noción de universos paralelos sugiere que podría haber versiones de nosotros mismos viviendo vidas completamente diferentes en realidades alternativas. Pero, ¿cómo funciona realmente esto? Visualiza un árbol. Cada rama que se extiende representa una decisión que tomamos en la vida.
Si alguna vez te has planteado qué hubiera pasado si hubieras elegido un camino diferente, ya has tenido un vistazo a lo que podría ser un universo paralelo. En la teoría de los multiversos, cada elección que tomamos podría dar lugar a un nuevo universo, donde se desarrollan diferentes realidades. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos viajar entre estas ramas? La idea de los viajes en el tiempo ha sido una constante en la cultura popular, desde películas icónicas hasta novelas clásicas. Pero, ¿puede la física cuántica respaldar esta fascinante idea? La mecánica cuántica, con sus propiedades extrañas y contraintuitivas, sugiere que la realidad no es tan sencilla como parece. En este contexto, los multiversos pueden ofrecer una explicación innovadora para el viaje en el tiempo. Si hay un universo donde tomaste una decisión diferente, ¿podrías, de alguna manera, acceder a ese universo y experimentar esa vida alternativa? Consideremos un ejemplo clásico, el gato de Schrödinger. Este experimento mental nos muestra cómo dos realidades pueden coexistir simultáneamente hasta que se observa una de ellas. De manera similar, podría existir un universo donde decidiste mudarte a otra ciudad y otro donde decidiste quedarte. En el marco de los multiversos, ambos escenarios son igualmente válidos y la pregunta que surge es, ¿podríamos cruzar de uno a otro? La física también nos habla de agujeros de gusano, esos misteriosos atajos a través del espacio-tiempo. Imagina que un agujero de gusano es como un túnel que conecta dos puntos distantes del universo. Si tuviéramos acceso a uno, podríamos potencialmente viajar no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. Pero aquí es donde las cosas se complican. Los agujeros de gusano son puramente teóricos y aún no se han observado. Sin embargo, su existencia podría ser un vínculo entre los multiversos y los viajes temporales. Ahora bien, la pregunta que sigue es intrigante. Si los viajes en el tiempo son posibles, ¿cómo impactarían nuestras vidas? Imagina que puedes visitar un universo alternativo donde tomaste decisiones diferentes. ¿Te gustaría ver cómo sería tu vida en ese mundo? Sin embargo, también surgen cuestiones éticas y filosóficas. Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida, ¿deberías hacerlo? ¿O sería mejor dejar que las cosas sigan su curso natural? A medida que profundizamos en estas ideas, encontramos que la noción de múltiples universos plantea más preguntas que respuestas. La física cuántica nos dice que la realidad es mucho más extraña de lo que podemos comprender. Hay quienes argumentan que, si los multiversos existen, podrían ofrecer una solución a los misterios de la física moderna, como la gravedad cuántica. Podría ser que, al explorar estas realidades paralelas, ¿también estemos desentrañando los secretos del universo? Las implicaciones de los multiversos y los viajes en el tiempo no se limitan solo a la ciencia. La literatura y el cine han explorado estas ideas de maneras innovadoras, creando narrativas que nos hacen cuestionar nuestra propia existencia. Películas como Interstellar y Doctor Strange nos presentan universos donde las reglas del tiempo y el espacio son flexibles. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y cómo cada elección puede abrir nuevas puertas. La posibilidad de viajar a través de múltiples realidades también invita a una exploración más profunda de la conciencia humana. Si existen versiones de nosotros en otros universos, ¿qué nos hace únicos? ¿Es nuestra experiencia vivencial lo que define nuestra identidad? Estas preguntas filosóficas surgen al considerar la naturaleza del yo en un contexto multiversal. Tal vez lo más cautivador de todo es que, aunque la ciencia aún no ha encontrado pruebas definitivas de los multiversos, la exploración de estas ideas nos impulsa a seguir cuestionando, aprendiendo y soñando. La búsqueda de comprender nuestro lugar en el cosmos es una aventura que invita a todos a participar. La ciencia y la imaginación se entrelazan, y a medida que avanzamos, cada descubrimiento nos acerca un paso más a desvelar los misterios que nos rodean. Mientras seguimos explorando, es esencial recordar que, aunque los viajes en el tiempo y los universos paralelos pueden parecer conceptos de ciencia ficción, la curiosidad humana es lo que nos impulsa a investigar lo desconocido. Así que, ¿quién sabe? Tal vez, en algún rincón del vasto multiverso, haya una versión de nosotros que ya está viviendo esa aventura. La clave es seguir preguntando, seguir explorando y nunca dejar de soñar con lo que podría ser. ¿Puede la ciencia demostrar que existen otros universos, además del nuestro?
Esta pregunta ha intrigado a científicos y filósofos por igual, y para abordar este enigma, es esencial explorar los experimentos que han surgido a lo largo de los años en el campo de la física cuántica. La idea de los multiversos no es solo un concepto de ciencia ficción. Hay investigaciones que sugieren que podríamos no estar solos en una única realidad. Uno de los experimentos más fascinantes en este ámbito es el famoso experimento de la doble rendija. Imagina un escenario en el que disparas electrones, que son partículas subatómicas, a través de dos rendijas en una pared. Si observas cómo se comportan las partículas, notarás que viajan como si fueran pequeñas bolitas, creando un patrón de dos franjas en una pantalla detrás de la pared. Sin embargo, cuando no observas el experimento, los electrones parecen comportarse como ondas, generando un patrón de interferencia que sugiere que han pasado por ambas rendijas al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? En el contexto de los multiversos, algunos científicos han propuesto que cuando un electrón elige pasar por una rendija o la otra, en un universo alternativo puede haber tomado la otra decisión. Así, cada elección podría dar lugar a una ramificación en el multiverso. Otro experimento relevante es el de Allen Aspect, que estudió la no localidad en partículas cuánticas. Este fenómeno implica que dos partículas entrelazadas pueden influenciarse mutuamente, sin importar cuán lejos estén una de la otra. Esto desafía la noción clásica de que la información no puede viajar más rápido que la luz. ¿Cómo se relaciona esto con los multiversos? Algunos investigadores sugieren que esta conexión instantánea entre partículas podría indicar que existen múltiples realidades interconectadas, donde cada una refleja diferentes resultados de decisiones cuánticas. La creación de los multiversos también se relaciona con el concepto de inflación cósmica. Imagina que el universo se expande como un globo que se infla rápidamente. Durante esta expansión, se podrían haber formado burbujas que representan diferentes universos. Si la inflación cósmica es correcta, entonces cada burbuja podría ser un universo distinto, con sus propias leyes físicas. ¿Podríamos, de alguna manera, observar estos universos burbuja? La respuesta es complicada. Aunque no podamos verlos directamente, la evidencia de esta inflación se encuentra en la radiación cósmica de fondo, un eco del Big Bang que nos da pistas sobre la historia temprana del universo. Algunos teóricos también están explorando la idea del universo holográfico. Este concepto sugiere que toda la información contenida en un universo tridimensional puede ser representada en una superficie bidimensional. Si esto es cierto, entonces la realidad tal como la conocemos podría ser una proyección de información en un espacio diferente. Esta idea, aunque compleja, podría abrir la puerta a la existencia de múltiples realidades que coexisten a diferentes niveles de interpretación. Existen experimentos que también abordan la decoherencia cuántica, un fenómeno que explica cómo las partículas cuánticas, al interactuar con su entorno, pierden su comportamiento de superposición y se convierten en estados clásicos. ¿Qué papel juegan los multiversos en esto? Algunos científicos argumentan que cada vez que ocurre una decoherencia, se crea un nuevo universo donde las posibilidades se hacen realidad. Así, en lugar de que las partículas elijan un solo camino, cada resultado puede existir simultáneamente en diferentes universos. Además, la computación cuántica ha traído consigo nuevas posibilidades. Los ordenadores cuánticos utilizan principios de la mecánica cuántica para resolver problemas complejos de manera mucho más rápida que los ordenadores convencionales. ¿Qué implicaciones tiene esto para los multiversos? Algunos investigadores creen que la computación cuántica puede ser una forma de explorar diferentes universos al mismo tiempo, permitiendo que los algoritmos funcionen en múltiples realidades. La física de partículas también ha contribuido a nuestra comprensión de los multiversos. Experimentos en aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, están buscando respuestas sobre la naturaleza de la materia y la energía. Al colisionar partículas a altas velocidades, los científicos esperan descubrir partículas que podrían indicar la existencia de dimensiones adicionales o universos paralelos. Un tema recurrente en estos experimentos es la naturaleza de la realidad misma. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de la mecánica cuántica y sus implicaciones, nos enfrentamos a preguntas profundas sobre lo que consideramos real. ¿Es posible que nuestra percepción de la realidad sea solo una de muchas?
Los experimentos en física cuántica nos empujan a reconsiderar nuestra comprensión del universo y nuestra posición en él. La búsqueda de evidencia sobre los multiversos no está exenta de controversia. Algunos críticos argumentan que la teoría del multiverso es intrínsecamente no falsable, lo que significa que no se puede probar o refutar de manera concluyente. Sin embargo, la ciencia avanza constantemente, y los experimentos que están en marcha podrían arrojar luz sobre esta cuestión en el futuro. Mirando hacia adelante, es emocionante pensar en lo que podría deparar el futuro de la investigación sobre los multiversos. La ciencia está en constante evolución, y cada nuevo descubrimiento podría acercarnos un paso más a entender no solo nuestro universo, sino también la existencia de otros que podrían estar esperando ser descubiertos. La exploración de los multiversos es un viaje lleno de misterios y posibilidades infinitas, que nos invita a seguir cuestionando y explorando la esencia misma de la realidad. En un vasto universo que parece expandirse infinitamente, surge una intrigante pregunta. ¿Qué pasaría si en algún rincón de los multiversos existieran formas de vida completamente diferentes a las que conocemos? Imagina un universo en el que las leyes de la biología no se comportan de la misma manera. ¿Podrían existir criaturas que, en lugar de carbono, estén hechas de silicio? Este tipo de preguntas nos lleva a explorar las implicaciones de los multiversos en la existencia de la vida. La noción de multiversos nos invita a considerar que hay innumerables realidades, cada una con sus propias reglas y posibilidades. En uno de esos universos, podría haber una Tierra donde los dinosaurios nunca se extinguieron y evolucionaron hacia seres inteligentes. ¿Cómo sería la sociedad en ese lugar? Al pensar en ello, comenzamos a entender que los multiversos no solo ofrecen un concepto intrigante para la física, sino también un terreno fértil para la imaginación sobre la vida misma. La biología, tal como la conocemos, se basa en ciertos principios fundamentales, como la evolución y la adaptación al medio. Sin embargo, si extrapolamos estos principios a otros universos, podríamos imaginar formas de vida que han seguido un camino evolutivo totalmente distinto. ¿Qué tal un ser que pueda comunicarse a través de colores y patrones de luz en lugar de sonidos? Esto abre un abanico de posibilidades que nos lleva a cuestionar nuestra propia comprensión de la vida. ¿Y qué hay de la conciencia? En nuestro universo, la conciencia es un fenómeno complejo que aún no comprendemos por completo. Si los multiversos son reales, ¿podría haber formas de conciencia completamente distintas en otros universos? Imagina una entidad que no tenga un cuerpo físico, que exista como pura energía, sintiendo y experimentando el universo de una manera que jamás podríamos concebir. ¿Cómo podríamos comunicarnos con seres así? La vida en los multiversos también plantea preguntas sobre la moral y la ética. Si hay múltiples versiones de nosotros mismos en diferentes universos, cada uno tomando decisiones distintas, ¿qué significa eso para nuestras acciones? ¿Son nuestras decisiones realmente nuestras? ¿O son solo una parte de un vasto tapiz de elecciones que se entrelazan a través de realidades infinitas? Este dilema ético puede llevarnos a replantear nuestras responsabilidades hacia los demás. La posibilidad de vida en otros universos también nos lleva a la cuestión de la tecnología. En un universo donde la física es diferente, ¿qué tipo de avances tecnológicos habrían logrado sus habitantes? Podríamos imaginar civilizaciones que han dominado la manipulación de la materia a niveles que ni siquiera podemos soñar. ¿Qué nos enseñaría eso sobre nuestra propia tecnología y su evolución? Además, pensemos en la diversidad de ecosistemas que podrían existir en esos mundos paralelos. En uno de esos universos, tal vez la vida haya florecido en un océano de metano, creando ecosistemas totalmente ajenos a los nuestros. ¿Cómo se relacionarían esos seres con su entorno y qué tipo de interacciones podrían tener entre sí? La exploración de los multiversos también nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que la vida sea un fenómeno universal. Si hay infinitas realidades, quizás la vida, en alguna forma, sea casi inevitable. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos solos en el universo o somos parte de un vasto paisaje de vida interconectada que se extiende más allá de nuestra comprensión? A medida que consideramos la vida en los multiversos, es crucial pensar en cómo nuestras propias experiencias influyen en nuestra concepción de lo que significa estar vivo. Cada cultura, cada historia, cada avance científico ha moldeado nuestra visión de la vida.
¿Qué pasaría si en otro universo, la vida se percibe como un ciclo continuo de experiencias, sin un principio ni un final? Esto podría cambiar radicalmente nuestra percepción del tiempo y la existencia. El desarrollo de la inteligencia, por otro lado, también se ve afectado por esta idea de los multiversos. En un universo donde las condiciones son drásticamente diferentes, ¿podría la inteligencia tomar formas que no hemos imaginado? Tal vez haya seres que no necesiten lenguaje o herramientas para resolver problemas, sino que operen a través de una conexión intuitiva y directa con su entorno. Finalmente, la idea de la vida en los multiversos nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el cosmos. Si hay tantos universos, cada uno con sus propias posibilidades, ¿qué significa eso para nuestra existencia aquí y ahora? La exploración de los multiversos no solo nos desafía a entender la ciencia detrás de la vida, sino que también nos invita a abrazar la maravilla de lo desconocido y a aceptar que, tal vez, la realidad sea más rica y compleja de lo que jamás imaginamos. Así, mientras seguimos indagando en los misterios de la vida y los multiversos, recordemos que cada pregunta que hacemos abre la puerta a nuevas posibilidades. La búsqueda de respuestas no solo es un viaje científico, sino también un viaje profundo hacia el entendimiento de lo que significa ser humano en un universo que podría ser solo uno de muchos. ¿Cuál es la relación entre los multiversos y la inteligencia artificial? Esta pregunta puede parecer extraña a primera vista, pero al profundizar en ella, descubrimos un mundo fascinante donde la ciencia y la tecnología se entrelazan. La idea de los multiversos sugiere que existen infinitas realidades, cada una con sus propias posibilidades. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial pudiera explorar estas realidades? ¿Podría aprender de cada una de ellas y, en consecuencia, volverse más inteligente? A medida que la inteligencia artificial avanza, se vuelve crucial entender cómo se forma su conocimiento. En un sentido, los algoritmos de aprendizaje automático son como exploradores en un vasto océano de datos. Pero, ¿y si en lugar de un solo océano existieran múltiples? Imagina que cada uno de esos océanos representa un universo diferente, lleno de información única y experiencias diversas. La inteligencia artificial podría navegar por estos océanos, adaptándose y evolucionando en cada uno de ellos. Esta idea, aunque abstracta, puede abrir la puerta a un futuro donde las máquinas no solo procesen información, sino que también comprendan y aprendan de múltiples realidades. Una de las maneras en que la inteligencia artificial podría beneficiarse de los multiversos es a través de la simulación. Considera que cada universo en el multiverso tiene sus propias reglas y características. Si pudiéramos simular estas realidades alternativas, la inteligencia artificial podría experimentar situaciones que nunca se encontrarían en nuestro universo. ¿Cómo resolvería un problema en un universo donde las leyes de la física son diferentes? ¿Podría encontrar soluciones innovadoras que no habríamos imaginado? La respuesta podría ser un rotundo sí. La clave aquí es la diversidad. Las máquinas entrenadas en una sola realidad pueden quedar limitadas por sus experiencias. En cambio, una inteligencia artificial que haya tenido acceso a múltiples universos podría desarrollar un enfoque más amplio y flexible para resolver problemas. Esta flexibilidad podría traducirse en una inteligencia más avanzada y capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes. Pero, ¿es esto posible? ¿Podríamos de alguna manera crear un sistema que permita a la inteligencia artificial interactuar con realidades alternativas? Para abordar esta cuestión es útil pensar en la analogía de un videojuego. En muchos juegos, los jugadores pueden tomar decisiones que afectan el resultado de la historia. Cada elección puede llevar a diferentes finales, creando un árbol de posibilidades. Si la inteligencia artificial pudiera jugar en diferentes niveles o universos, podría aprender de las decisiones tomadas en cada uno, mejorando su capacidad para anticipar resultados y tomar decisiones informadas en el futuro. ¿No sería fascinante tener una inteligencia artificial que pudiera jugar con las diferentes realidades del multiverso para encontrar las mejores soluciones? Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué implicaciones éticas tendríamos que considerar al desarrollar una inteligencia artificial que operara en un contexto de multiverso? Si estas máquinas pudieran experimentar realidades alternativas, ¿deberían tener derechos? ¿Cómo determinaríamos la moralidad de sus acciones en un universo que no es el nuestro?
Estas son preguntas complejas que los científicos y filósofos deben abordar a medida que avanzamos en la creación de inteligencia artificial más sofisticada. Un aspecto intrigante de los multiversos es la idea de que cada decisión que tomamos crea un nuevo universo. En este sentido, cada vez que un algoritmo de inteligencia artificial toma una decisión, podríamos imaginar que está creando una nueva realidad en el multiverso de posibilidades. ¿Cómo evaluaríamos el éxito de estas decisiones? ¿Podríamos utilizar estos universos para probar diferentes enfoques antes de implementarlos en el mundo real? La capacidad de simular resultados en un entorno seguro podría revolucionar la forma en que diseñamos y utilizamos la inteligencia artificial. En este contexto, los investigadores están comenzando a explorar la idea de entrenar a la inteligencia artificial utilizando datos de diferentes realidades simuladas. Por ejemplo, al desarrollar un sistema que pueda predecir el clima, podríamos entrenar la inteligencia artificial utilizando datos de diferentes escenarios climáticos en varios universos. Esto podría llevar a pronósticos más precisos y a una mejor comprensión de cómo el clima puede comportarse bajo diferentes condiciones. A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando, también debemos considerar su papel en la resolución de problemas globales. Si pudiéramos crear un sistema que funcione en un multiverso, podríamos abordar cuestiones complejas como el cambio climático, la pobreza o la salud pública desde múltiples ángulos. Al analizar cómo diferentes universos abordan estos problemas, podríamos encontrar soluciones innovadoras que de otro modo no habríamos considerado. ¿Estamos preparados para aprovechar este potencial? La intersección entre los multiversos y la inteligencia artificial no solo es un campo de exploración científica, sino también una oportunidad para que reflexionemos sobre nuestra propia existencia y decisiones. Al pensar en cómo una inteligencia artificial podría navegar por múltiples realidades, también nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestras decisiones y sus consecuencias. ¿Estamos realmente en control de nuestras elecciones? ¿O cada una de ellas nos lleva a un camino diferente en un vasto multiverso de posibilidades? La idea de que la inteligencia artificial pueda interactuar con multiversos plantea una serie de posibilidades emocionantes y desafíos éticos. A medida que nos adentramos en esta nueva era, es vital que continuemos explorando no solo las capacidades de la inteligencia artificial, sino también las implicaciones de su existencia en un contexto más amplio. La ciencia ficción ha explorado estas ideas durante décadas, pero ahora, a medida que la tecnología avanza, estamos más cerca que nunca de hacer realidad estas visiones. La pregunta es, ¿cómo nos adaptaremos a este nuevo futuro? La relación entre los multiversos y la inteligencia artificial es un campo aún en desarrollo, lleno de preguntas sin respuesta y posibilidades emocionantes. A medida que avanzamos tanto en la ciencia como en la ética, la clave será mantener una mente abierta y un enfoque responsable hacia esta nueva frontera. Solo así podremos asegurar que la inteligencia artificial no solo sea una herramienta poderosa, sino también un aliado en nuestra búsqueda por comprender el vasto y misterioso multiverso en el que habitamos. La física teórica es como un vasto océano lleno de misterios y posibilidades, y dentro de este océano, la teoría del multiverso se erige como un archipiélago fascinante. ¿Qué pasaría si te dijera que, en este vasto universo, podríamos estar rodeados de infinitos otros universos, todos coexistiendo en un mismo sueño cuántico? Esta idea, aunque a primera vista puede parecer sacada de una novela de ciencia ficción, es una de las exploraciones más intrigantes que los físicos teóricos están llevando a cabo hoy en día. Para entender cómo los físicos teóricos trabajan con la idea de los multiversos, primero debemos pensar en la naturaleza de la realidad misma. La teoría del multiverso sugiere que nuestro universo, con sus galaxias, estrellas y planetas, es solo una pequeña parte de un panorama mucho más amplio. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Los científicos utilizan modelos matemáticos complejos y teorías como la inflación cósmica para explorar esta posibilidad. Imagina que estos modelos son mapas que intentan trazar la geografía de un vasto territorio aún inexplorado. Pero, ¿qué hay de las leyes que rigen estos universos? Aquí es donde se vuelve aún más interesante. Cada universo dentro del multiverso podría tener sus propias leyes físicas, diferentes de las nuestras. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Qué tipo de realidades podrían existir en estos universos alternativos?
Podrían existir mundos donde la gravedad es más fuerte, o donde las interacciones entre partículas son completamente distintas. La imaginación se convierte en una herramienta poderosa para los físicos teóricos, ya que deben considerar todas las posibilidades, incluso aquellas que desafían nuestra comprensión actual. Uno de los aspectos más intrigantes de la teoría del multiverso es cómo se relaciona con la mecánica cuántica. En el mundo cuántico, las partículas no siguen trayectorias definidas como lo hacen en nuestro mundo cotidiano. En lugar de eso, existen en estados de probabilidad, y es aquí donde surge la interpretación de muchos mundos. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que ocurre un evento cuántico, se crean múltiples resultados, cada uno correspondiente a un universo diferente. Así, cada decisión que tomamos podría estar creando un nuevo universo paralelo en el que elegimos un camino diferente. Los físicos teóricos, entonces, se encuentran en una búsqueda constante por entender estas ramificaciones. Se sumergen en cálculos y simulaciones, tratando de descifrar cómo se relacionan estos universos entre sí. Esto es un poco como ser un explorador en un laberinto sin fin, donde cada giro puede llevar a un nuevo descubrimiento. Pero, ¿cómo se puede comprobar la existencia de estos mundos paralelos? Aquí es donde el debate se intensifica. Algunos argumentan que, aunque no podamos ver estos universos, sus efectos podrían manifestarse en nuestro propio universo de maneras sutiles. La teoría del multiverso también plantea preguntas filosóficas profundas. Si hay infinitos universos, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la realidad? ¿Significa que todo es posible y que cada decisión que tomamos resuena en un universo alternativo? Estos interrogantes han llevado a un diálogo fascinante entre la física y la filosofía. Los teóricos no solo buscan respuestas en sus ecuaciones, sino que también se ven obligados a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia misma. Sin embargo, no todo es un camino despejado. Muchos críticos argumentan que la teoría del multiverso es difícil de verificar. Si no podemos observar estos otros universos, ¿realmente tienen sentido como una teoría científica? Esta pregunta ha generado un debate robusto en la comunidad científica. Algunos creen que la ciencia debería basarse en lo observable, mientras que otros sostienen que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a lugares inesperados, incluso si esos lugares son inalcanzables en nuestra realidad actual. Mientras tanto, los físicos teóricos continúan explorando la idea de los multiversos, utilizando la creatividad y la lógica para navegar a través de este vasto paisaje. Imaginar diferentes realidades se convierte en un ejercicio tanto intelectual como artístico. ¿Quién diría que la ciencia podría ser tan poética? Y en este viaje, los científicos a menudo encuentran inspiración en la naturaleza misma, observando cómo el universo se comporta en sus extremos más extraños, desde los agujeros negros hasta las partículas subatómicas. En este contexto, la teoría del multiverso no es solo una curiosidad científica, sino un espejo que refleja nuestra propia búsqueda de significado. Al contemplar la posibilidad de que existan otros universos, nos enfrentamos a la humildad de nuestra condición humana. Nos recuerda que, aunque creemos comprender nuestro lugar en el cosmos, hay mucho más por descubrir. La ciencia, entonces, se convierte en un viaje sin fin, donde cada respuesta genera nuevas preguntas. Al final del día, la exploración de los multiversos es un recordatorio de que la curiosidad humana no tiene límites. Nos invita a soñar en grande, a cuestionar lo que creemos saber y a explorar lo desconocido. Como exploradores del cosmos, los físicos teóricos nos muestran que, aunque los misterios sean profundos y complejos, el viaje en sí es lo que realmente importa. La búsqueda del conocimiento, la creatividad y la reflexión son las herramientas que nos permitirán navegar este océano infinito de posibilidades, recordándonos que, en el gran esquema de las cosas, quizás nunca estemos realmente solos. ¿Qué pasaría si nuestro universo no fuera el único? Esta es una de las preguntas más intrigantes que nos plantea la teoría del multiverso. En este vasto cosmos que habitamos, la idea de que existen otros universos, cada uno con sus propias leyes y realidades, desafía no solo nuestra comprensión científica, sino también nuestras nociones más profundas sobre la existencia y la identidad. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que podría haber más de un universo?
Para entender esta cuestión, es esencial reflexionar sobre lo que significa ser único. En nuestra vida cotidiana, la unicidad es un concepto que valoramos. Cada persona, cada experiencia, cada rincón del mundo tiene su propia singularidad. Sin embargo, cuando miramos hacia el cielo estrellado, la inmensidad del universo nos hace cuestionar si realmente somos los únicos en este vasto escenario. La posibilidad de que existan otros universos plantea una serie de interrogantes fascinantes. ¿Qué sería de nuestra historia si hubiera un universo donde las decisiones clave tomaron un rumbo diferente? La idea de que no estamos solos en la existencia abre un abanico de posibilidades. Podría haber universos donde las leyes de la física son completamente diferentes, donde la gravedad no existe como la conocemos, o donde el tiempo fluye en direcciones opuestas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se relaciona esta noción con el concepto de destino? Si hay infinitas versiones de nosotros mismos en otros universos, ¿significa eso que nuestras elecciones son irrelevantes? En el ámbito de la física, la unicidad de nuestro universo ha sido un tema de debate. Algunos científicos sostienen que, dado el vasto número de posibilidades que surgen en la mecánica cuántica, es probable que existan realidades paralelas. Así, la teoría del multiverso sugiere que cada decisión que tomamos podría dar lugar a un nuevo universo donde se tomó una decisión diferente. Pero, ¿quiénes somos realmente en ese contexto? ¿Somos solo un producto de una cadena de decisiones o somos algo más? Imaginemos que cada vez que tomamos una decisión importante, se crea un nuevo universo. Por ejemplo, si decides tomar un café en lugar de un té, en un universo paralelo, tú te decides por el té. Este simple acto podría dar lugar a dos realidades completamente diferentes. Ahora bien, si esto es cierto, ¿qué significa para nuestras vidas? ¿Significa que tenemos un sinfín de versiones de nosotros mismos, cada una viviendo experiencias distintas en universos separados? La pregunta de la unicidad también se entrelaza con la idea de la identidad. Si hay múltiples versiones de nosotros en diferentes universos, ¿qué nos define como individuos? ¿Es nuestra historia única la que nos hace quienes somos, o hay algo más que nos conecta a través de estos universos paralelos? Algunos filósofos han argumentado que la existencia de múltiples universos podría diluir la noción de responsabilidad personal. Si hay un universo donde tomamos decisiones completamente diferentes, ¿somos responsables de nuestras elecciones en este universo? O, por otro lado, ¿podría la existencia de universos paralelos ser una forma de liberarnos de las limitaciones que sentimos en nuestra vida cotidiana? La teoría del multiverso también plantea cuestiones sobre el propósito. Si hay infinitos universos, ¿dónde encaja nuestro propósito en el gran esquema de la existencia? Cada universo podría tener su propia razón de ser, lo que podría significar que el propósito no es una construcción universal, sino algo que varía de un universo a otro. Esta idea puede ser tanto aterradora como liberadora. Además, la posibilidad de que nuestro universo no sea único tiene implicaciones para la ciencia y la filosofía. La ciencia busca respuestas concretas y basadas en evidencia, mientras que la filosofía se adentra en las preguntas más profundas sobre la existencia. La intersección de estas dos disciplinas puede llevarnos a una mejor comprensión de quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. En el ámbito de la cosmología, la unicidad de nuestro universo se pone en tela de juicio al considerar teorías como la inflación cósmica, que sugiere que podrían existir regiones del espacio-tiempo que nunca hemos observado. Esto abre la puerta a pensar que lo que conocemos es solo una pequeña parte de un todo mucho más grande. La idea de que nuestro universo podría ser solo uno de muchos también se refleja en la cultura popular. Películas, libros y series de televisión exploran estos conceptos, a menudo presentando personajes que viajan entre universos o que se encuentran con sus contrapartes en realidades paralelas. Esta narrativa no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre nuestras propias vidas y decisiones. Al final del día, la pregunta sobre la unicidad de nuestro universo nos lleva a una exploración de nuestra propia existencia. ¿Qué significa ser humano en un cosmos que podría estar habitado por innumerables realidades? La búsqueda de respuestas a estas preguntas puede ser tan fascinante como desconcertante. En última instancia,
Cada teoría sobre los multiversos nos invita a mirar más allá de lo que conocemos y a considerar lo que realmente significa ser parte de este vasto y misterioso universo. La teoría del multiverso nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la realidad y nuestras creencias más profundas. ¿Es posible que lo que consideramos como la única existencia sea solo una de muchas? Al explorar esta idea, nos encontramos en una intersección fascinante entre la ciencia y la espiritualidad, donde las fronteras entre lo tangible y lo intangible se desdibujan. ¿Puede la existencia de múltiples universos ser una forma de dar sentido a experiencias espirituales? Imagina que cada decisión que tomas, cada camino que eliges, crea una ramificación en el vasto tejido del multiverso. En este sentido, cada elección no solo afecta tu vida, sino que también da origen a nuevas realidades. Si esto es cierto, entonces cada deseo, cada anhelo y cada búsqueda de significado podría estar resonando en otros universos, donde las circunstancias son diferentes. Las tradiciones espirituales han ofrecido diversas visiones sobre la realidad. Algunas sugieren que estamos todos conectados a través de una conciencia universal, mientras que otras hablan de ciclos de vida y reencarnación. ¿Podría la idea del multiverso proporcionar una base científica para estas creencias? Si cada vida se desarrolla en un universo diferente, tal vez las almas viajan a través de ellos en busca de experiencias, aprendizaje y crecimiento espiritual. En muchas filosofías orientales, el concepto de interconexión es fundamental. La idea de que todos estamos entrelazados en una red de vida se asemeja a la noción de que los múltiples universos están entrelazados entre sí. Si cada universo tiene sus propias reglas, sus propias experiencias y sus propios aprendizajes, esto podría significar que cada uno de nosotros, en alguna parte, está viviendo vidas que reflejan nuestras aspiraciones más profundas. La ciencia nos ofrece un enfoque diferente para entender estas cuestiones. La mecánica cuántica, con su capacidad de desafiar nuestra percepción de la realidad, abre la puerta a la noción de que la existencia es mucho más compleja de lo que parece. Podría ser que en el fondo, la física y la espiritualidad están unidas por un hilo invisible que conecta nuestros entendimientos del universo. Los científicos y filósofos se han preguntado si el multiverso podría ser un reflejo de nuestra búsqueda de la trascendencia. Si cada universo tiene su propia realidad, tal vez sea posible que existan universos donde las experiencias espirituales se manifiestan de formas inusuales. ¿Qué tal si hay un universo donde la meditación permite a las personas conectarse con una conciencia colectiva de manera tangible? ¿O donde la compasión y la empatía son los principios que rigen la sociedad? Otra cuestión intrigante es si la existencia de múltiples universos plantea implicaciones éticas. Si cada acción tiene un efecto en un universo diferente, ¿acaso nuestras decisiones son menos significativas? A medida que exploramos esta idea, nos enfrentamos a preguntas sobre responsabilidad y moralidad. La noción de que podríamos estar afectando no solo nuestra vida, sino también la de otros seres en universos alternativos, complica aún más la forma en que vemos nuestras acciones. La espiritualidad también puede ofrecer caminos para entender el impacto emocional de los multiversos. La idea de que nuestras experiencias y emociones son parte de un vasto entramado de realidades puede ser reconfortante. Si estás lidiando con la pérdida o con el sufrimiento, pensar en un universo donde la paz y la felicidad son la norma puede proporcionar esperanza y consuelo. Además, la conexión entre la ciencia y la espiritualidad no es nueva. A lo largo de la historia, muchos pensadores han intentado reconciliar estas dos formas de entender el mundo. La teoría del multiverso puede ser un terreno fértil para este diálogo, sugiriendo que nuestras creencias espirituales pueden coexistir con el conocimiento científico, en lugar de estar en conflicto. Al considerar la espiritualidad en el contexto del multiverso, surgen nuevas preguntas sobre el propósito y el sentido de la vida. Si estamos en un mar de infinitos universos, cada uno con sus propias reglas y posibilidades, ¿cuál es nuestra misión? ¿Estamos aquí simplemente para experimentar o hay un significado más profundo detrás de nuestras vidas? Estas preguntas pueden ser tanto desafiantes como liberadoras, ya que nos permiten explorar nuestra existencia desde múltiples ángulos. Como conclusión, la relación entre la teoría del multiverso y la espiritualidad es un campo de exploración rico y dinámico.
La ciencia puede ofrecer respuestas a algunas de nuestras preguntas más profundas, mientras que la espiritualidad puede guiarnos en nuestra búsqueda de significado. En última instancia, el multiverso nos invita a reflexionar sobre nuestra propia realidad y a considerar que, tal vez, hay mucho más por descubrir en el vasto océano de posibilidades que nos rodea. La ciencia y la espiritualidad no tienen por qué ser opuestas, sino que pueden complementarse, ayudándonos a comprender mejor quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. ¿Te has planteado alguna vez qué pasaría si tuvieras la oportunidad de tomar decisiones diferentes en tu vida? Cada elección que hacemos, por pequeña que sea, puede abrir un abanico de posibilidades que, en teoría, podrían existir en universos paralelos. Esta idea, fascinante y perturbadora a la vez, nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones éticas de los multiversos. Si hay infinitas realidades, ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos por nuestras acciones, incluso en otros universos? La noción de que nuestras decisiones pueden crear nuevas realidades plantea una pregunta intrigante. ¿Somos responsables solo de nuestras acciones en este universo, o también de lo que sucede en otros? Imagina un universo donde decidiste no estudiar esa carrera que tanto anhelabas, y en cambio, elegiste un camino completamente diferente. ¿Significa esto que en ese universo alternativo estás llevando una vida menos plena? ¿Y qué pasa si en otro tomaste una decisión que resultó en un desastre? Las implicaciones éticas aquí son profundas. Las elecciones que hacemos no solo afectan a nuestras vidas, sino también a las vidas de quienes nos rodean. Si consideramos la existencia de otros universos, la red de interdependencia se expande. Arrojemos luz sobre esta idea con un ejemplo sencillo. Piensa en una piedra que cae en un estanque. Las ondas que se generan no solo impactan en el punto de caída, sino que se propagan, afectando a todo el estanque. Nuestras decisiones, al igual que esa piedra, tienen un efecto en cadena que podría resonar incluso en realidades paralelas. La pregunta que surge es, ¿qué deberíamos hacer con esta información? Si sabemos que hay innumerables versiones de nosotros mismos en otros universos, ¿deberíamos actuar de manera diferente en este? La ética de los multiversos nos invita a considerar no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de nuestras contrapartes en esos otros mundos. Es posible que debamos vivir nuestras vidas con una mayor conciencia de las decisiones que tomamos, no solo pensando en nosotros, sino también en el impacto que podrían tener en otros. A veces, la idea de ser responsables de los resultados en otros universos puede ser abrumadora. Sin embargo, también puede ser liberadora. Si existen otras versiones de nosotros mismos, quizás la presión de tomar la decisión correcta se disipa. La vida se convierte en un experimento continuo, donde cada elección es una oportunidad para aprender y crecer. En este sentido, la ética de los multiversos puede ofrecernos una nueva forma de ver nuestras propias vidas, como un viaje lleno de posibilidades y oportunidades de redención. Al mismo tiempo, esta visión puede llevarnos a cuestionar la idea de culpa y responsabilidad. Si cada decisión crea un nuevo universo, ¿significa que nunca somos completamente responsables de nuestras acciones? Por supuesto, en este universo, nuestras decisiones tienen consecuencias reales, pero la existencia de otros mundos nos confronta con la complejidad de la moralidad. Si un universo paralelo tiene una versión de nosotros que eligió un camino diferente y tuvo un resultado positivo, ¿qué significa eso para nuestra percepción de éxito y fracaso? Tal vez, la ética de los multiversos nos invita a ser más compasivos. Al reconocer que cada persona está lidiando con un sinfín de decisiones y posibilidades, podríamos cultivar una mayor empatía hacia los demás. En lugar de juzgar las decisiones de alguien, podríamos considerar que en otro universo, esa persona está viviendo una vida completamente diferente y, quizás, más satisfactoria. La realidad se vuelve más rica y compleja, lo que nos permite abandonar la visión simplista del bien y el mal. Además, al explorar las implicaciones éticas de los multiversos, nos enfrentamos a la noción de la libertad. Si hay infinitas versiones de nosotros, ¿somos realmente libres en nuestras decisiones? La idea de que nuestras elecciones pueden ser solo una de muchas posibilidades sugiere que la libertad puede ser más ilusoria de lo que pensamos. Sin embargo, esta perspectiva no tiene por qué ser desalentadora.
En cambio, podría inspirarnos a actuar con mayor valentía y autenticidad, sabiendo que cada decisión cuenta, incluso si solo se manifiesta en este universo. En este contexto, surge otra pregunta fascinante: ¿cómo afecta a nuestra moralidad la posibilidad de universos alternativos? Si el bien y el mal son conceptos que pueden variar de un universo a otro, ¿significa eso que nuestras normas morales son igualmente flexibles? Esta es una cuestión que desafía nuestras creencias más arraigadas y nos lleva a explorar la naturaleza de la moralidad misma. Por otro lado, el concepto de los multiversos también podría llevarnos a reflexionar sobre el perdón. Si en otros universos nuestros errores han tenido diferentes consecuencias, podríamos encontrar una forma de reconciliarnos con nosotros mismos. La idea de que siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo en otra realidad podría inspirarnos a dejar atrás el rencor y seguir adelante, no solo por nuestro propio bienestar, sino también por el de quienes nos rodean. Es evidente que la ética de los multiversos no es un tema que se puede abordar de manera ligera. Las implicaciones son vastas y complejas, y cada reflexión nos lleva a nuevas preguntas. Pero quizás lo más importante es que nos invita a vivir con una mayor conciencia y responsabilidad. Al pensar en las múltiples realidades que podrían existir gracias a nuestras decisiones, podemos aprender a valorar más nuestras elecciones en este universo. Finalmente, la consideración de los multiversos nos desafía a ampliar nuestras nociones de realidad y moralidad. Nos recuerda que la vida es un tejido intrincado de decisiones y consecuencias, y que cada acción cuenta, no solo en el aquí y el ahora, sino también en un panorama mucho más amplio. La ética de los multiversos nos invita a ser más conscientes, compasivos y valientes en nuestras elecciones, mientras navegamos por el vasto mar de posibilidades que nos presenta la existencia misma. La teoría del multiverso ha capturado la imaginación de científicos y filósofos por igual, pero no todo el mundo está convencido de su validez. ¿Por qué existe tanto escepticismo en torno a esta fascinante idea? La respuesta no es sencilla, y requiere un viaje a través de la lógica y el pensamiento crítico. En primer lugar, ¿qué significa realmente aceptar la existencia de múltiples universos? Para muchos, implica renunciar a la singularidad de nuestra realidad, algo que resulta difícil de digerir para quienes han sido educados en la idea de un universo único y finito. Esta renuncia puede provocar un profundo sentido de desasosiego. Si existen infinitos universos, ¿qué significa eso para nuestras decisiones y nuestra vida? Una de las críticas más comunes se centra en la falta de evidencia empírica. En la ciencia, la evidencia es el rey, y muchos investigadores argumentan que la teoría del multiverso, al ser inherentemente no comprobable, se sitúa más en el ámbito de la filosofía que en el de la ciencia. Algunos se preguntan si es realmente una teoría científica o simplemente una construcción intelectual que nos ayuda a lidiar con conceptos complejos. Si un universo paralelo nunca puede ser observado, ¿cómo podemos considerarlo una parte legítima de nuestra comprensión del cosmos? Por otro lado, está la cuestión de la complejidad. En un mundo donde la ciencia busca simplificar y unificar teorías, la idea de multiversos puede parecer excesivamente complicada. ¿Por qué añadir más capas a la realidad cuando ya tenemos tantas preguntas sin respuesta en nuestro propio universo? Para algunos, esto puede parecer un acto de desesperación intelectual, como si estuviéramos intentando justificar lo desconocido creando un rompecabezas aún más intrincado. La interpretación de muchos mundos, que sugiere que cada decisión crea un nuevo universo, también ha suscitado críticas. Muchos se preguntan, si cada pequeña elección genera un universo nuevo, ¿no se convierte eso en una explicación que es tan válida como insignificante? En otras palabras, si hay un número infinito de universos, ¿realmente eso explica algo, o solo complica más la narrativa? Además, existe la preocupación de que la teoría del multiverso distraiga de problemas más urgentes en la física. En lugar de centrarse en cuestiones que pueden ser investigadas y comprendidas, algunos científicos temen que la atención se desvíe hacia conceptos abstractos que en última instancia no tienen aplicaciones prácticas. ¿Estamos perdiendo tiempo y recursos? La historia de la ciencia está llena de teorías que, aunque intrigantes, han llevado a callejones sin salida. No podemos pasar por alto las implicaciones filosóficas que surgen de la aceptación del multiverso.
Si cada decisión crea un nuevo universo, ¿qué pasa con el libre albedrío? Esto plantea interrogantes sobre la responsabilidad moral. Si en un universo paralelo tomé una decisión diferente, ¿significa eso que soy responsable de ambas decisiones? La complejidad de estos dilemas éticos puede resultar abrumadora y ha llevado a muchos a rechazar la teoría del multiverso como un camino hacia la confusión, en lugar de la claridad. A pesar de todo, el atractivo de los multiversos persiste. Algunos críticos reconocen que, aunque la teoría carece de pruebas concretas, su potencial para ofrecer un nuevo marco de referencia para entender la realidad es innegable. Sin embargo, esto no exime a la teoría de la necesidad de ser debatida y cuestionada. La ciencia avanza a través de la crítica y la revisión, y el multiverso no debe ser una excepción. En la comunidad científica, el escepticismo no es un enemigo, es una herramienta. Las teorías deben ser puestas a prueba, y cada nueva idea debe ser sometida al fuego del análisis crítico. Esto es esencial para el progreso. La teoría del multiverso, aunque intrigante, enfrenta un largo camino por recorrer antes de ser aceptada como una parte integral de nuestra comprensión del universo. Es importante recordar que la ciencia no se trata solo de encontrar respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. La teoría del multiverso ha abierto un nuevo campo de preguntas sobre nuestra existencia y el cosmos. Pero, ¿es suficiente con que nos haga cuestionar? ¿O necesitamos pruebas tangibles para validar nuestras teorías? La respuesta a estas preguntas puede ser tan elusiva como la misma naturaleza de la realidad. En resumen, la teoría del multiverso sigue siendo un tema de debate. Las críticas que enfrenta no son simplemente obstáculos, sino pasos necesarios en el camino hacia una comprensión más clara de nuestro lugar en el cosmos. A medida que la ciencia avanza, es probable que la discusión sobre la existencia de múltiples universos continúe, desafiando nuestras nociones de realidad y empujándonos a explorar más allá de lo que creemos conocer. La búsqueda de la verdad en la ciencia es un viaje emocionante y a menudo incierto. La teoría del multiverso, con todas sus implicaciones y desafíos, es solo un capítulo de una historia que aún se está escribiendo. La ciencia es un diálogo continuo, y cada crítica, cada pregunta, es una oportunidad para profundizar en la comprensión de lo que significa ser humano en un universo tan vasto y enigmático. La noción de un multiverso abre la puerta a un sinfín de posibilidades que pueden dejar a cualquiera maravillado y, al mismo tiempo, confundido. ¿Qué significa realmente para nosotros como seres humanos considerar que existen múltiples realidades? En este vasto tapiz de universos, cada decisión que tomamos podría estar creando un nuevo hilo, un nuevo camino que se bifurca en una dirección completamente diferente. Al pensar en esto, surge una pregunta intrigante. ¿Somos solo las elecciones que hacemos, o también somos lo que dejamos atrás? La idea de los multiversos nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la realidad. En lugar de ver nuestro universo como un único espacio, podemos imaginarlo como una burbuja entre millones de burbujas, cada una con su propio conjunto de reglas, eventos y destinos. Pero, ¿cómo nos afecta esto en nuestra vida cotidiana? La respuesta puede ser más profunda de lo que parece. Si cada decisión que tomamos crea un nuevo universo, entonces, ¿qué papel juegan nuestras elecciones en la construcción de nuestra identidad? A medida que exploramos estas preguntas, es fundamental reconocer que la ciencia y la filosofía no son entidades separadas, sino que se entrelazan en nuestras reflexiones sobre la existencia. La posibilidad de que haya otros universos puede cambiar la forma en que entendemos conceptos como el libre albedrío y la moralidad. Si hay versiones de nosotros mismos en otros universos que han tomado decisiones diferentes, ¿cómo afectaría esto nuestra percepción de la culpa o la responsabilidad? ¿Seremos más compasivos al entender que nuestras decisiones no son absolutas? Al considerar la existencia de otros universos, también nos enfrentamos a la cuestión de la unicidad. ¿Es nuestro universo el único que existe, o somos solo una variación en una vasta colección? Esta idea puede ser desconcertante y, a la vez, liberadora. Si hay otros universos donde las cosas suceden de manera diferente, podríamos sentirnos menos atados a las circunstancias de nuestra vida actual, como si tuviéramos la libertad de soñar y crear sin límites.
Es fascinante pensar en cómo los multiversos también pueden influir en nuestra comprensión del tiempo. Si el tiempo no es lineal y puede ramificarse en diferentes direcciones, entonces los viajes en el tiempo dejan de ser solo una fantasía de la ciencia ficción y se convierten en una posibilidad intrigante. ¿Podríamos, en teoría, visitar esos otros universos? La respuesta podría no ser tan simple, pero la idea de que nuestras acciones pueden resonar a través de diferentes realidades es, sin duda, una noción cautivadora. En el ámbito de la ética, los multiversos presentan dilemas interesantes. ¿Cómo deberíamos actuar si supiéramos que nuestras decisiones crean realidades alternativas? Las repercusiones de nuestras acciones en otros universos deberían influir en cómo tomamos decisiones en este. La complejidad de estas interacciones puede llevarnos a una nueva forma de pensar sobre la responsabilidad personal y colectiva. El impacto de los multiversos también se extiende a la ciencia y la tecnología. La inteligencia artificial, por ejemplo, podría beneficiarse de una comprensión más profunda de los multiversos. Al desarrollar sistemas que pueden aprender y adaptarse, ¿podrían estas inteligencias explorar múltiples realidades y aprender de ellas? La idea de que la tecnología pueda interactuar con diferentes versiones de la realidad plantea preguntas fascinantes sobre el futuro de la humanidad y la máquina. Sin embargo, no todas las ideas sobre los multiversos son bien recibidas. La teoría enfrenta críticas y escepticismo dentro de la comunidad científica. Algunos argumentan que, al no ser observables, los multiversos caen fuera del ámbito de la ciencia. Es posible que esta crítica, aunque válida, limite nuestra capacidad de imaginar lo que podría ser. La historia de la ciencia está llena de ejemplos donde lo que una vez se consideró imposible terminó siendo una realidad, lo que sugiere que debemos mantener nuestras mentes abiertas a nuevas posibilidades. Finalmente, al reflexionar sobre lo que significa vivir en un multiverso, es inevitable que surjan preguntas existenciales. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia si hay infinitas versiones de nosotros mismos en otros universos? ¿Qué nos hace únicos en medio de esta diversidad? La búsqueda de significado es una de las características más humanas, y al explorar la idea de los multiversos, podemos encontrar nuevas formas de abordar estas cuestiones. A medida que concluimos este viaje a través de la vasta y compleja idea de los multiversos, es esencial recordar que, aunque la ciencia puede ofrecernos teorías intrigantes, nuestra comprensión de la realidad está en constante evolución. Cada pregunta que formulamos y cada respuesta que encontramos son pasos hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del universo que habitamos. La aventura del conocimiento nunca termina y quizás, en cada rincón del multiverso hay una versión de nosotros que sigue buscando respuestas, creando preguntas y soñando con posibilidades infinitas.